Aquí comienza Sendas Apostólicas, un programa del Ministerio Radial de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede Pablo VI, Bucaramanga. El hermano Eliseo con nosotros, que el Señor Jesús lo bendiga. Bien, les invito a los que puedan hacerlo desde su Biblia física o celular, tablet, en fin, a que miremos un texto de la palabra de Dios allá en primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 2, verso 14, que dice así: Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Pero quiero que nos enfoquemos en la segunda parte del texto. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Repito, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a hablar en esta mañana, en estos minutos que nos han dado, acerca de 5 verdades por lo menos. Vamos a mirar por lo menos 5 verdades de la palabra de Dios. Me llama la atención y es que el apóstol se le dirige a los jóvenes con una expresión, una virtud nuestra, y es porque sois fuertes. De hecho, la palabra de Dios dice en un proverbio que la gloria de los jóvenes es su fuerza y que la hermosura de los ancianos es su vejez. Entendemos que somos fuertes físicamente por nuestra juventud, nuestra salud, pero espiritualmente la única razón para poder ser fuertes es que el poder de Dios, del fuerte de fuertes, esté en nosotros. Entonces, aquí hay algo que deseo que por favor prestemos mucha atención, y es: porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esto de que la palabra de Dios permanece en vosotros me lleva a pensar que es mucho más que oírla y saberla. Que la palabra de Dios permanezca en nosotros es como cuando uno guarda algo y en el momento en que lo necesite, saca eso que guardó porque le va a ser de gran utilidad. La única forma, queridos jóvenes, para que usted y yo vivamos en victorias en Dios, para que vivamos triunfantes ante tantos ataques del enemigo que día a día llegan a nuestra mente, es que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Hablemos de esas 5 verdades rápidamente. 5 verdades, por lo menos 5 verdades de la palabra de Dios. La primera: la palabra de Dios nos hace parecernos a Él. Qué bueno que el joven que esté escuchando, o el hermano incluso, el padre, la mamá, en fin, que está escuchando, motivemos a nuestra juventud a abrir más la Biblia, a abrir más la palabra de Dios. Esa es la idea. Entonces, la primera verdad es: la palabra de Dios nos hace parecernos a Cristo. Es imposible parecernos a Cristo con la Biblia cerrada. Es imposible. Todo el que quiera parecerse a Cristo, ser como Cristo, es indispensable abrir la palabra de Dios. Dice la Biblia en Juan capítulo 5, verso 39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el momento en que se expresó este texto, se
escribió ese texto, sin duda se refería al Antiguo Testamento hebreo. Y el Señor estaba diciendo allí que ellas, las Escrituras, daban testimonio de Él. Hoy podemos decir que toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, dan testimonio de Jesús. Por eso digo, primera verdad, la palabra de Dios nos hace parecernos a Cristo. Y es imposible pretender o querer parecernos a Cristo con la Biblia cerrada. Imposible. Es imposible pretender ser un buen cristiano con la Biblia cerrada. Eso es como el que quiere ser abogado, pero sin ir a la universidad a estudiar derecho. Como el que quiere ser médico, pero sin ir a la universidad a estudiar medicina. Si quieres ser un buen cristiano, abra la Biblia, entre en contacto con ella, escudriñe la palabra de Dios y permita que Dios, a través de su palabra, empiece a hacer lo que Él sabe hacer, milagros. Dice la Biblia que los cielos y la tierra fueron creados por el poder de su palabra. Y cuando alguien entra en contacto con la palabra de Dios, repito, puede parecerse a Cristo. Entonces, esa es la primera verdad, querido jovencito. Repito, os he escrito vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, primera verdad, no olvidemos, la palabra de Dios nos hace parecernos a Él. Y la frase de esta verdad es imposible parecernos a Cristo con la Biblia cerrada. Segunda de Timoteo 3:16, para terminar con esta primera parte, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y el verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si quieres alcanzar madurez o la perfección que Dios quiere que el ser humano vaya alcanzando en este camino de perfección, es importante abrir la palabra de Dios. La segunda verdad que quiero compartirles, queridos jóvenes, y a todos los que nos están oyendo, es: la palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos limpia. Y la frase de esta verdad es imposible vivir piadosamente con la Biblia cerrada. Es imposible vivir en santidad con la Biblia cerrada. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 119, versículo 9, para sustentar esta segunda verdad: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Vea, hágalo por prueba. Si alguno se siente que su vida es desordenada, que su vida es impura, que su vida es de un continuo pecar y no haya cómo cambiar, cómo transformar, le invito, abra la Biblia, porque escrito está: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Por qué esto? Porque para poder cambiar de vida es necesario primero cambiar la manera de pensar. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Y qué es lo que de verdad va a impactar mi mente, mi pensamiento para cambiar esa manera de pensar? Sin duda, la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios impacta nuestras vidas, la manera de pensar cambia totalmente. Y cuando la manera de pensar cambia, la vida cambia. Por eso el texto dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, repito, la segunda verdad que estamos tocando es: la palabra de Dios nos limpia. Y la frase de esta segunda verdad es imposible vivir piadosamente con la Biblia cerrada. En Juan 15:3, en San Juan 15:3, hay una expresión dicha por el Señor Jesús a sus discípulos. Habían pasado más o menos 3 años y medio
Y estoy seguro que el primer contacto del Señor con sus discípulos, ellos no estaban tan limpios, ellos no estaban tan bien educados en las cosas de Dios, con una vida piadosa. Pero 3 años y medio después me llama la atención que el Dios que lo conoce todo, que escudriña la mente y los corazones, los observa y les dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Acostumbro decirle a las personas, a los jóvenes: venga un mes seguidito a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios con atención, a guardarla en su corazón y a creerla, que le aseguro que en ese mes usted será otra persona, porque la palabra de Dios nos limpia. Hay una historia de Usías, el rey Josías, que mandó a reformar, hacerle unas reformas al templo, y cuando estaban haciendo la reforma, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley, que por mucho tiempo había estado cerrado, sellado, y durante ese tiempo que estuvo sellado, pues hubo mucha idolatría en Jerusalén, y en el templo de Jerusalén mucha idolatría. Pero cuando fue abierto el rollo nuevamente y fueron leídos estas palabras al rey Josías, dice que el rey Josías de una vez mandó a limpiar el templo, a sacar toda idolatría que había en el templo, porque el rollo donde estaba la palabra de Dios, la escritura sagrada, en aquella época le abrió el entendimiento para que limpiara la casa. Podríamos tomar este ejemplo para traerlo a colación a nuestras vidas. Cuando uno abre la Biblia es como un espejo, le muestra qué tan limpio está su rostro, qué tan organizado está, y ella nos lleva a limpiarnos. Entonces, repito, número 1, primera verdad: la palabra de Dios nos lleva a parecernos a Cristo, y la frase de esta verdad es imposible parecernos a Cristo con la Biblia cerrada. La segunda verdad es: la palabra de Dios nos limpia, y la frase es imposible vivir piadosamente con la Biblia cerrada. La tercera verdad, querido joven o hermano oyente, amigo, es: la palabra de Dios sin duda nos prospera. La frase de esta verdad es imposible tener una vida próspera con la Biblia cerrada. Todo el que abra la Biblia no solamente va a parecerse a Cristo, no solamente va a tener una vida limpia, oiga, sino que también va a prosperar, porque el que la inspiró es el que ocupa siempre el primer lugar, porque el que la inspiró es el que está siempre en el mejor lugar. Es más, el que nunca compite, porque él es ganador por excelencia. Y dice la Biblia, la base bíblica para sustentar esta verdad es Deuteronomio 28:1. Dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, número 2, y la guardares en tu corazón, número 3, y la pusieres en práctica, Dios te exaltará por encima de las demás naciones, y te alcanzarán todas estas bendiciones. Interesante esto: te alcanzarán estas bendiciones. Cuando uno oye atentamente, en este caso lee atentamente, escudriña atentamente, 2, y guarda esa palabra en el corazón, número 3, y la pone en práctica, usted no tiene que ir corriendo detrás de las bendiciones, a ver, yo quiero esta bendición, yo quiero esta otra. No, cuando usted obedece a la palabra de Dios, abre la Biblia y la obedece, las bendiciones te alcanzarán, querido jovencito, te alcanzarán, querida jovencita. El problema es que a veces lo que hemos hecho es alterar el orden. Vamos detrás de las bendiciones nosotros y después obedeciendo la palabra de Dios. Y aquí la clave primero es: abra la Biblia, obedézcala y las bendiciones te alcanzarán. El Señor le dijo a Josué, el Señor le dijo a Josué unas palabras en Josué capítulo 1, verso 8. Vamos a leerlo.
Josué 1:8, hablando de esta tercera verdad, que la palabra de Dios nos prospera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ojo con esto, de día y de noche meditarás. Esto no es solo leer, sino pensar, reflexionar. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y si lo haces, dice Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, querido jovencito, número 1, la palabra de Dios nos lleva a parecernos a Cristo. Número 2, la palabra de Dios nos limpia. Número 3, la palabra de Dios nos prospera. Es imposible, la frase de esta verdad sería, es imposible tener una vida próspera con la Biblia cerrada. Y la cuarta verdad, para ir terminando, es la palabra de Dios es viva y produce milagros. La frase para esta verdad sería, es imposible ver milagros con la Biblia cerrada. Algo que me pasó a mí cuando yo empecé a leer la Biblia fue que me empiezo a encontrar con este Dios creador. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y más adelante, a medida que voy leyendo la palabra de Dios, empiezo a encontrarme a ese Dios que abrió el mar rojo, a ese Dios que de una peña hizo brotar agua. Bueno, milagros, porque eso es lo que ve uno en la palabra de Dios, obras divinas, obras extraordinarias. Cuando uno abre la Biblia y lee todo eso, llega un momento donde uno dice, bueno, Señor, tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Te quiero conocer. Pero ¿qué es lo que lo lleva a uno a tener una vida con esa aspiración de una vida extraordinaria? Cuando uno primero abre la Biblia y se encuentra con ese Dios que obra con todo poder. Por eso esta cuarta frase, esta cuarta verdad es: la palabra de Dios es viva y produce milagros. Y la frase para esta verdad sería: es imposible ver milagros con la Biblia cerrada. ¿Cómo usted va a creer o cómo usted va a esperar en un Dios sanador si no has leído en la palabra de Dios que hay un Dios que sana? Entonces, querido jovencito, querido hermano, amigo que nos oye, les invito a tener presente esta cuarta verdad. La palabra de Dios es viva y produce milagros. Por ejemplo, hay un texto en la palabra de Dios que dice, creo que es Mateo 21:22, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Si yo no tengo en mente este texto y estoy urgido de alguna necesidad, de alguna respuesta, pero si yo no tengo este texto, pues voy a estar arañando opciones y no voy a encontrar la mejor solución. Pero si yo tengo este texto en mi cabeza, palabra de Dios que dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, sin duda en el momento que tenga esa necesidad, Dios por su Espíritu me alumbra, como decimos, el bombillo, y saco ese texto a la luz y anclo mi fe ahí, y Dios hará un milagro. Vea pues qué importante es tener la palabra de Dios en nuestra mente. Entonces, repasemos las 4 verdades mencionadas. Número 1, la palabra de Dios nos lleva a parecernos a Cristo. Y la frase de esta verdad es imposible parecernos a Cristo con la Biblia cerrada. Segunda verdad, la palabra de Dios nos limpia. Y la frase de esta verdad es imposible vivir piadosamente con la Biblia cerrada. Tercera verdad, entonces, la palabra de Dios nos prospera. Y la frase de esta verdad es imposible tener una vida próspera con la Biblia cerrada. La cuarta verdad que hemos mencionado es la palabra de Dios es viva y produce milagros. Y la frase de esta verdad es imposible ver milagros con la Biblia cerrada. Vale la pena recordar las palabras de aquel centurión cuando le dijo al Señor, solo di tu palabra y mi siervo sanará. La quinta y última verdad de la palabra de Dios: la palabra de Dios vence al enemigo. Interesante el texto que leímos para comenzar.
os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y qué bueno que entendamos esta quinta verdad, que la palabra de Dios vence al maligno. El apóstol Pablo en su época usó la espada para referirse a la palabra de Dios. Eso dice Efesios el capítulo 6. Dice, y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Claro, en esa época no habían M60, que .50, que revólver. Entonces por eso usó espada. Pero en este tiempo diríamos entonces que la Biblia, la palabra de Dios, es la .50 de Dios. Es el arma ofensiva que el cristiano puede usar para poder ocasionarle daño al enemigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aunque a algunos les parezca increíble, vence al enemigo. Podemos tomar un ejemplo, y el ejemplo aquí de nuestro Señor Jesús, Mateo capítulo 4. Recordemos que Jesús terminó de ayunar y fue llevado por el Espíritu al desierto, y estando en el desierto, el diablo lo tentó. Y la primera expresión de la tentación fue: bueno, ayunaste, debes tener hambre, a ver, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué usó el Señor? La palabra. El Señor usó la palabra y le dijo al diablo: escrito está. En otras palabras, usó su .50 y mandó el primer tiro. ¡Ta! Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como el diablo escuchó palabra de Dios, le mencionó la palabra, lo llevó a un monte alto y le dijo: échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán para que te guarden. Y el Señor usó su segundo tiro, digámoslo así, el segundo espadazo, la palabra. Escrito está, le dijo al diablo: no tentarás al Señor tu Dios. Como el diablo escuchó la palabra Dios, se le vino templo, así que se lo llevó para el templo, y estando allá le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: vea, te los doy todos y postrado me adoras. Y el Señor usó otra vez su palabra, la palabra de Dios, y le dijo: escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, vete. Y el diablo se fue y vinieron ángeles y le servían. ¡Qué bendición! Nosotros tenemos un arma poderosa para poder vencer el mismo infierno, para poder vencer al mismo diablo. El problema es que no abrimos la palabra, no escudriñamos la palabra, perdemos el tiempo más en otras cosas, y por eso hoy, cuando el enemigo bombardea nuestra mente con pensamientos, con cosas, con provocaciones, no tenemos, como quien dice, las municiones para echar mano y atacar a ese ser infernal. Por eso, jovencito, quiero invitarles en el nombre del Señor para que abramos la palabra de Dios, porque repito, la palabra de Dios nos hace parecernos a Cristo, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos prospera, la palabra de Dios nos permite ver milagros, y la palabra de Dios es la que nos hace vencer al enemigo. Para terminar entonces, os he escrito vosotros jóvenes, porque sois fuertes y porque la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Abramos la Biblia, abramos la palabra, escudriñémosla. Cada vez que se nos dé la oportunidad de ir a la iglesia, escuchar el mensaje, mucha atención, escúchelo con mucha atención, anote, escriba, subraye, raye su Biblia, capte y deja que esa palabra divina haga en su vida milagros extraordinarios, eso es milagros, cosas extraordinarias. Dios les bendiga a todos los jóvenes y recordarles nuestra gran convención, y mañana para el día jueves, si Dios quiere, en la tarde de 2 a 3,
nuestra programación juvenil. Bendiciones para todos.